Muy buenas tardes para todos. Yo soy Paula Andrea Cabrera Laiseca, residente de oftalmología de primer año de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, y en la tarde de hoy vamos a hacer un repaso acerca de la anatomía ocular para tratar de entender cómo cada una de las estructuras del ojo pues va a estar relacionada con los signos y los síntomas de diversas patologías a las que se van a ver ustedes enfrentados en su práctica clínica. Para empezar, entonces, vamos a hablar acerca de unas generalidades del ojo. Recordemos que saber acerca de la anatomía del ojo es clave para poder interpretar los hallazgos al examen físico, los hallazgos clínicos, y pues desde el punto de vista de la medicina general también poder saber en qué escenarios o en qué momentos vamos a tener la necesidad de derivar un paciente a una valoración por oftalmología. Y además de eso, pues para comprender muchos de los términos en las historias clínicas que puedan traer nuestros pacientes a la consulta de medicina general, o de hecho hasta para describir los hallazgos en el examen físico. Entonces, en términos generales, la longitud axial del globo ocular es aproximadamente de 24,5 milímetros. Puede variar en algunas condiciones, por ejemplo, en algunos efectos refractivos como la hipermetropía o la miopía podemos tener variaciones en esa longitud axial, siendo menor en los pacientes con hipermetropía y mayor en diferentes medidas en los pacientes con miopía. El peso aproximado es de 7,5 gramos y es una estructura supremamente importante que hace parte de nuestros órganos de los sentidos y que básicamente debemos entenderla como una interfaz entre el medio externo y el cerebro. Hay una conexión directa del sistema con el sistema nervioso central que se hace a través del nervio óptico. Vamos a empezar a evaluar o a revisar la anatomía desde afuera hacia adentro. Entonces, empecemos hablando acerca de los anexos oculares. Son diversas estructuras que sí se sitúan alrededor del ojo, en la periferia del ojo, como lo son los párpados. Van a tener funciones tanto mecánicas como de protección y funcionales también. El párpado fundamentalmente tiene el oficio de proteger el ojo, de distribuir la película lagrimal, va a contener piel fina, tejido subcutáneo y músculos. Hay estructuras importantes dentro de los párpados. Dentro de las otras estructuras encontramos a los músculos extraoculares como el músculo orbicular, el elevador del párpado, algunas estructuras de soporte como el septum, que va a actuar como esa estructura de barrera y que nos va a ayudar en algunos casos a servir como un límite anatómico para la definición de algunos procesos infecciosos como la celulitis, para definir si es preorbitaria u orbitaria. Tenemos los tarsos, que son los que se encargan de dar la forma y contienen a las glándulas de Meibomian, que son estructuras importantes en la producción y la calidad de la película lagrimal. Y tenemos a las pestañas, que tienen una función de barrera mecánica importante al proteger el globo ocular contra el polvo, el sudor o cualquier otro cuerpo extraño que intente ingresar al ojo. Desde la vista externa del ojo, entonces nos vamos a encontrar a los párpados, que como hablábamos ahorita, es una estructura importante en la protección del globo ocular, en la protección sobre todo de la superficie ocular, si bien también de toda la parte interna del ojo. Digamos que su primer contacto con la superficie ocular, con la córnea, va a ejercer funciones mecánicas como el parpadeo y la protección, pero también van a ver en él contenidos, estructuras funcionales, como por ejemplo el músculo elevador del párpado, que como su nombre lo indica, nos permite elevar el párpado y generar la apertura ocular, los músculos orbiculares, eh, que nos van a permitir hacer el cierre de la hendidura palpebral, cerrar los ojos. Vamos a encontrar piel, las pestañas van a estar allí, las placas tarsales, estructuras glandulares como las glándulas de Meibomio. Entonces es una estructura que a simple vista pudiese ser sencilla, pero en realidad abarca una gran cantidad de estructuras importantes en la función y en la biomecánica del globo ocular. Por otro lado, tenemos a la conjuntiva, que es esa membrana transparente que observamos que recubre el interior eh, tanto de los párpados como del globo ocular. Vamos a tener
Digamos que a lo largo del globo ocular diferentes distribuciones de la conjuntiva. En esta imagen se han utilizado este código de colores para identificarlas y sea más fácil para ustedes llevarse en la cabeza cuáles son esas diferentes partes de la conjuntiva. Entonces hablamos en amarillo está señalada la conjuntiva vulvar. eh, Está en rojo lo que conocemos como el fornix o los fondos de saco, en verde la conjuntiva palpebral o también denominada conjuntiva tarsal. Entonces, vulvar, aquella que básicamente va a recubrir a la esclera, tarsal, la que está tapizando la parte interna de los párpados, y en azul tenemos señalada la superficie corneal, que pues es en condiciones normales está desprovista de conjuntiva. Además de esto, en los párpados hay una cantidad importante de estructuras glandulares. Vamos a encontrar en la parte superior estructuras importantes del aparato lagrimal, como lo son la glándula lagrimal principal. Además de eso, vamos a tener también las glándulas de meibomio que producen ese sebo llamado meibo, que constituye una capa importante, que es la capa lipídica de la película lagrimal. Además, también tenemos otras glándulas accesorias como lo son las glándulas de Moll, las glándulas de Seyss, que también se ocupan de tener en cierta medida producción o secreción secundaria de sebo. Están otras glándulas accesorias o las que conocemos como las glándulas accesorias de la vía lagrimal. Las dos principales son la glándula de Krauss y la glándula de Wolfram. Esta es una imagen de un examen llamado meibografía que utilizamos para observar la funcionalidad y la disposición de las glándulas de meibomio. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí a su mano derecha son unas glándulas de meibomio normales con unos trayectos no muy tortuosos, pero sí evidentes en la imagen, que hablan de una buena funcionalidad de las glándulas de meibomio. Y a su izquierda observan una imagen en donde ya el trayecto de esas glándulas de mibomio está mucho más marcado, tortuoso, propio de un proceso obstructivo de estas estructuras. Continuando con otras de las estructuras externas, nos encontramos con la carúncula o carúncula lagrimal, que va a ser tejido conjuntival sobrelevado. Lo vamos a encontrar ubicado en el ángulo interno del ojo. En algunas ocasiones también se le puede llamar o encontrar como el tercer párpado, porque esto es como un remanente anatómico que denota de hecho evolución de la especie, que algunas de las especies conservan, como por ejemplo los felinos o los reptiles. Puede sufrir procesos inflamatorios, pero funcionalmente digamos que no es una estructura que tenga una función específica, es un remanente de conjuntiva evolutivo. Están los cantos, que son los que vamos a encontrar en cada uno de los extremos medial y lateral de los ojitos. Los cantos son una estructura que nos sirve como referente anatómico. La estructura y la ubicación normal pues nos da la anatomía y la fisionomía normal de la simetría también de los ojos y de la cara en general, y en algunos síndromes o en algunas enfermedades que tienen anormalidades craneofaciales, pues podemos ver que la ubicación o la disposición de estos puede estar anormal. En cuanto a las vías lagrimales, es importante que comprendamos que la vía lagrimal va a tener dos distribuciones funcionalmente hablando, que va a incluir pues cada una de ellas estructuras anatómicas específicas. Entonces, la vía lagrimal tiene una función secretora y una función de drenaje. En el sistema secretor vamos a tener incluida a la glándula lagrimal y a las dos glándulas accesorias principales del sistema secretor, que son la glándula de la glándula de Krauss y la glándula de Wolfram. En el sistema de drenaje, entonces vamos a tener las estructuras básicamente por las que van a ir conduciéndose toda la lágrima. Inicialmente tenemos a los puntos lagrimales, uno superior y uno inferior. Tenemos el canalículo lagrimal. Igualmente tenemos un canalículo superior y un canalículo inferior. Y tenemos también un canalículo común, que es este que les estoy señalando aquí.
Está la siguiente estructura que nos vamos a encontrar en el sistema de drenaje es el conducto lagrimal, perdón, el saco lagrimal y posteriormente la lágrima desciende hacia el conducto nasolagrimal. Entonces, detalladamente, en ese sistema de drenaje, vamos a ver que las lágrimas se acumulan en los puntos lagrimales superior e inferior, luego van a drenar en los canalículos inferior y superior, y desde los canalículos las lágrimas van a pasar a través de la válvula de Rosenmüller, que es esta que vemos aquí, que es la que se encuentra o la que se conecta los canalículos superior e inferior con el común para darle paso hacia el saco lagrimal. Y desde allí fluyen por el conducto nasolagrimal a través de una estructura inferior o final que conocemos como la válvula de Hasner. Y finalmente, luego de esto, pues van a drenar hacia la cavidad nasal. La válvula de Rosenmüller va a ser un pliegue de tejido mucoso que tradicionalmente se ha descrito como una estructura que impide que se produzca el reflujo de las lágrimas desde el saco lagrimal hacia los canalículos. E inferiormente al saco lagrimal se convierte entonces en el conducto nasolacrimal, que en los adultos va a tener una longitud aproximada entre 12 y 18 milímetros. Otra de las estructuras extraoculares que tenemos en los ojos y que cumplen una función importante son los músculos extraoculares. Entonces vamos a contar en total con 6 músculos extraoculares, cada uno de ellos pues con una función específica. Tenemos 4 músculos rectos, 2 músculos oblicuos. Los músculos rectos van a ser el recto superior, el recto inferior, el recto medial y el recto lateral, que van a ser los músculos encargados de controlar los movimientos principales. Y tenemos 2 músculos oblicuos. El oblicuo superior, que nos va a ayudar a dirigir la mirada hacia abajo y hacia adentro, y el oblicuo inferior, que nos permite llevar la mirada hacia arriba y hacia adentro. Como les decía, en total son 6 músculos extraoculares que controlan todos los movimientos del ojo y que, como vamos a ver más adelante en la inervación, comparten en una buena medida su inervación también. Ahora ya yendo un poco más hacia el interior del globo ocular, vamos a entender al globo ocular como una esfera que está constituida por varias capas, que son las túnicas del globo ocular. Esas túnicas del globo ocular son tres fundamentalmente. Vamos a tener una túnica externa, que es una túnica de características fibrosas. Esa túnica fibrosa está compuesta por la córnea y por la esclerótica. Ambas estructuras son de origen mesodérmico, sin embargo, el epitelio de la córnea específicamente sí es de origen ectodérmico. La córnea pues es esa parte transparente, como sabemos, que nos va a permitir el paso de la luz hacia el interior del ojo, mientras que la esclera va a ser una estructura, que es esa parte blanca del ojo, que va a tener una función fundamentalmente de protección y de darle forma al globo ocular gracias al alto contenido de fibras colágenas que tiene, como vamos a ver más adelante. Estas estructuras las vamos a mencionar a grosso modo y más adelante iremos haciendo las precisiones que requiere cada una de las estructuras. Tenemos una túnica media, que es la túnica vascular del ojo, que es también conocida como la úvea. Vamos a ver más adelante que la úvea no corresponde a una estructura única, sino que es el conjunto de 3 estructuras, que son la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Esta, pues por ser la fase, la capa vascular, como les mencionaba, es rica en vasos sanguíneos, que son los encargados de darle la nutrición al ojo. El cuerpo ciliar es el encargado de regular el enfoque de la luz y el iris y, y la producción del humor acuoso, y el iris va a controlar la cantidad de luz que entra al ojo a través de la pupila, funcionando pues como un esfínter. Y finalmente, en la parte más interna del ojo, vamos a tener una túnica nerviosa, que es la capa, como les decía, más interna, está representada fundamentalmente por la retina, que va a ser una estructura
que contiene una gran cantidad de células fotosensibles, o fotorreceptores, que son los que conocemos como los conos y los bastones, que son justamente esa interfaz eh, que convierte la luz en una señal nerviosa, que son las que van a ser enviadas al cerebro a través de el nervio óptico y hacen posible la vista. Entonces, entrando en materia, la córnea, como decíamos, es esa parte prominente o anterior del ojo, es la cúpula transparente que permite que se dé el paso de la luz y ayuda a enfocarla. Es la principal, la primera el principal medio refractivo del ojo, el que tiene su mayor potencia dióptrica. Esta estructura está distribuida por capas, una inicial que es el epitelio corneal, que va a funcionar como una barrera protectora, que tiene una capacidad de regeneración rápida desde la región limbar hacia el interior. Eh, Sigue la membrana de Bowman, que tiene una función principalmente de soporte para el endotelio, que es la capa más profunda de la córnea, y para dar forma y protección. El estroma corneal, que es la porción más gruesa o de mayor espesor, que representa más o menos el 90% del grosor del total de la córnea, y es la capa que se encarga de dar transparencia y resistencia a la córnea. La membrana de Descemet es una membrana muy resistente que sirve como apoyo o sostén al endotelio. Y finalmente, en la parte más profunda, tenemos el endotelio corneal, que es fisiológicamente, digamos que esa porción de la córnea que se encarga de mantener la deshidratación del estroma, que es lo que nos permite tener una transparencia de ese medio refractivo y que por ende los rayos de la luz entren adecuadamente y la visión se genere de forma normal. Es importante que a diferencia del epitelio corneal, el endotelio corneal no se regenera. Nacemos con un número determinado de células endoteliales que se van perdiendo a lo largo de la vida y no se recuperan. En cuanto a otras características, en los adultos la córnea mide aproximadamente entre 11 y 12 milímetros en su parte horizontal y entre 10 y 11 milímetros en el sentido vertical. El grosor de la córnea en el centro es aproximadamente en una córnea de espesor normal entre 500 a 600 micrómetros y aumenta gradualmente hacia la periferia. Tiene un índice de refracción de 1376 y un radio medio de 7,8 milímetros con un poder refractivo total de 43,25 dioptrías, siendo pues como les mencionaba el medio refractivo más potente del ojo. La córnea central suele ser 3 dioptrías más curva que la periférica y eso es lo que le da su característica distintiva a la córnea, que es esa forma prolata. La otra estructura fibrosa es la esclera. Digamos que en la organización de las capas del ojo tenemos primero a la conjuntiva, seguida de la epiesclera, que es un tejido conectivo delgado, altamente vascularizado. Posteriormente se encuentra la esclera, que va a estar dispuesta sobre la coroides. Entonces, la esclera inicia en el limbo, que es esa unión entre la esclera y la córnea, y termina en el canal óptico. Hace parte, como les había mencionado, de la capa fibrosa junto con la córnea y tiene una parte anterior que es visible y otra parte posterior, pues que a simple vista no la podemos observar. Es resistente y tiene una función muy importante en la protección del contenido ocular. La esclera entonces va a estar formada por una estructura de colágeno, fundamentalmente por glicoproteínas, proteoglicanos y fibras de proteínas. Se va a dividir en tres partes: la epiesclera, el estroma escleral y la lámina fusca. La epiesclera es la capa más externa y está compuesta por tejido conectivo laxo que se encuentra inmediatamente debajo de la cápsula de Tenon, que es una cápsula o es un tejido fibroso que ayuda al sostén muscular del ojo. Está ricamente vascularizada por las arterias ciliares anteriores que forman un plexo. Entonces tienen una capa parietal superficial y una visceral que es más profunda. La superficial
vamos a ver que es vascularizada por el plexo capilar epiescleral, en la cual los vasos van a estar orientados de manera recta y radial, y la capa visceral profunda, que es adherida a la esclera y tiene un plexo vascular profundo que se caracteriza por tener una anastomosis finas. Adicionalmente, la epiesclera va a actuar también como una membrana sinovial, permitiendo los movimientos suaves del ojo. En el estroma escleral vamos a encontrar entonces tejido de fibras densas y elásticas finas. Los haces de colágeno son de diferentes formas, de diferentes tamaños, están dispuestos de diferente forma y no se van a orientar de una manera uniforme, lo cual hace que tengan esa apariencia opaca. Es decir, que tengan un color más sólido en contraste con la córnea, que el colágeno pues sí está orientado de manera uniforme y es lo que le da la transparencia. La lámina fusca es la capa más interna. Esa se une con el tracto uveal y tiene surcos en los que se alojan los nervios y los vasos ciliares. Es más gruesa en la parte anterior, con 1 milímetro de diámetro, y más delgada en la región donde se insertan los músculos extraoculares, que son las porciones laterales, superior e inferior, con una medida de 0,3 a 0,45 milímetros. Y en el limbo es de más o menos 0,8 milímetros hacia el polo posterior, de 1,1 a 1,3 milímetros. Eh, en términos generales, digamos que esas son las medidas normales. Es importante para comprender algunas de las enfermedades o de las enfermedades más importantes de la esclera, que son la escleritis y la epiescleritis, comprender un poco acerca de los plexos vasculares de la esclera. Entonces es importante llevarnos el mensaje de que existen dos plexos, uno que es superficial y uno que es profundo. Los vasos del plexo epiescleral o superficial son vasos rectos que tienen una configuración radial. En la epiescleritis, entonces la congestión máxima del ojo va a ocurrir a ese nivel. Y si ustedes habrán escuchado en algún momento de su formación el test que hacemos con felinefrina al 2,5%, o al 10%, lo que buscamos es evaluar si ese plexo superficial eh, se dilata y el enrojecimiento de la superficie ocular mejora, pues podemos hablar de que estamos ante una epiescleritis, y de lo contrario, si no, pues obedecerá que el plexo comprometido es el plexo vascular profundo y estaremos más bien ante una escleritis. Entonces, ese plexo profundo se encuentra en la parte superficial de la esclera, y es exactamente ese punto en donde se da la congestión vascular más importante en la escleritis. Como es profundo, se dilata más, entonces vamos a observar que esos pacientes van a tener un tono más violáceo, que va a ser más evidente cuando estamos ante la luz. Y la esclera propiamente dicha es avascular, obtiene sus requerimientos metabólicos a través de difusión desde la epiesclera y la coroides, que son las que realmente tienen alta vascularización. Ese hecho, es importante tener en cuenta que ese hecho de que es avascular netamente ella, combinado con la organización que tiene de colágeno, hace que haya un retraso en la eliminación de antígenos y de otras sustancias, y por eso es que la escleritis y la epiescleritis son enfermedades o que en las que debemos tener, sobre todo en la escleritis, una sospecha alta de enfermedades autoinmunes, porque son un entorno muy propicio o ideal para que se genere inflamación persistente. Y además, por la gran cantidad de tejido colágeno y fibroso que tiene esta estructura, pues también en enfermedades justamente relacionadas con el ataque de estas estructuras, como lo son las enfermedades autoinmunes, pues este sea un blanco para ellas. En cuanto al polo posterior, entonces vamos a ver que se fusiona con la dura madre y las máquinas aracnoideas del nervio óptico. Eso explica por qué el edema del nervio óptico y el compromiso visual pueden ser en muchas ocasiones complicaciones de una escleritis posterior, por ejemplo, que comprometa esta estructura. Y entonces, como ustedes observan en el esquema, en la cara posterior la esclera recibe estructuras
importantes a todo nivel, como son estructuras vasculares, nerviosas, que son pues estructuras sumamente importantes en la anatomía del globo ocular. En cuanto a límites, ustedes van a escuchar siempre dos límites importantes en el globo ocular, que son denominados la cámara anterior y la cámara posterior. Es importante conocer qué estructuras limitan esos espacios para conocer qué enfermedades son propias de cuál de los segmentos. Es una distribución meramente anatómica. eh, Cuando hablamos de la cámara anterior, entonces va a ser aquella que se va a encontrar entre la cara posterior de la córnea y la cara anterior del iris en la parte periférica y la cara anterior de el cristalino en la parte central o en la región de la pupila. La profundidad promedio normal de la cámara anterior es aproximadamente de 3,1 milímetros. Hablamos de una cámara normal cuando tenemos esas medidas, pero anatómicamente existen pacientes, personas que tienen cámaras más estrechas, con medidas menores a las promedio, que pues consolidan riesgos para algunas enfermedades como por ejemplo el glaucoma agudo, el cierre angular primario, eh, que es básicamente esa alteración en el drenaje del humor acuoso. Justamente el humor acuoso es ese contenido líquido que ocupa esa cámara anterior. Es un líquido que su principal función es dar tono al ojo y nutrir las estructuras cercanas a él. Es un ultrafiltrado del plasma que tiene una gran composición de agua, en el 99% es agua, y tiene una velocidad de producción de más o menos 2 a 3 microlitros por minuto. El ángulo camerular, vamos a encontrarlo también en toda la parte angular de esa cámara anterior y es una estructura supremamente importante para que se dé justamente el drenaje adecuado de ese humor acuoso desde la cámara posterior hacia la cámara anterior. Es justamente ese punto crucial en donde se da el, el drenaje del humor acuoso. Ahí encontramos todas las estructuras trabeculares, estructuras que son sumamente importantes en la fisiopatología del glaucoma. La cámara posterior, entonces ya vamos a hablar justamente de todas las estructuras que están posteriores al límite que acabamos de mencionar. En este caso, es ese espacio que queda detrás del iris y por delante del cristalino. Va a tener aquí, o se va a conocer su contenido como la cámara vítrea, que contiene el cuerpo vítreo, que eso ya vamos a ver más adelante un poco más de sus características, pero que básicamente es el gel que se encarga de rellenar la parte posterior del ojo. Recordemos que el ojo es una estructura esférica hueca, entonces este gel es el que ocupa la mayor parte del poro posterior. El cristalino es ese tercer medio transparente del ojo, es el único que puede modificar su espesor y por lo tanto su poder refractivo también. Normalmente el poder refractivo del cristalino dentro del ojo normal tiene 15 dioptrías, es una estructura que tiene una forma como circular, como en forma de lenteja. Tiene varias estructuras en su composición, dentro de ellas la primera es la cápsula, que es esa envoltura fina y elástica que cubre todo el cristalino. Tiene un epitelio, que son las células que están debajo de la cápsula anterior, que producen nuevas fibras del cristalino. Están las fibras que se organizan como capas, como si fueran capas de cebolla, en anillos concéntricos, que es lo que se va endureciendo a lo largo del tiempo con el paso de los años. Tiene un núcleo. El núcleo central se vuelve más amarillo con los años también, es lo que va dando esa característica opaca que afecta la visión, que patológicamente la conocemos como catarata, que hace parte del envejecimiento propio fisiológico. Entonces, una de sus cualidades o funciones más importantes es la acomodación. Vamos a ver que cuando necesitamos proyectar visión a visión lejana, el cristalino lo que va a hacer es aplanarse para observar de manera más adecuada los objetos distantes. Y cuando vamos a necesitar un cristalino, necesitamos, perdón, situar nuestra vista hacia objetos cercanos, entonces el cristalino lo que va a hacer es abombarse para tratar de enfocar esos objetos cercanos. Esa capacidad de acomodación
del cristalino es lo que se va perdiendo con los años, con la esclerosis del cristalino y lo que vamos a conocer nosotros como la presbicia. La uvea, entonces, como les decía, hace parte, pues esa parte vascular del ojo, que no es una sola estructura. Cuando hablamos de uvea, estamos haciendo referencia a tres estructuras que son el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. El iris, que es la parte coloreada del ojo, que lo que va a hacer es servir como, es un músculo, entonces sirve como un esfínter, regula la cantidad de luz que entra al ojo. El cuerpo ciliar, que es la parte del ojo encargada de la producción del humor acuoso y que va a ayudar además a enfocar, a cumplir esa función de enfoque y acomodación del cristalino. Y tenemos la coroides, que es una capa meramente vascular, que lo que hace es nutrir las capas internas del ojo. El humor vítreo es el cuarto medio refractivo del ojo, tiene más o menos un volumen de 4 centímetros cúbicos en total. Está fuertemente adherido a estructuras como el nervio óptico, la mácula, las arcadas vasculares. Casi todos vamos a pasar por un proceso fisiológico en la que la cantidad de agua va a ser mayor que el resto de los componentes del humor vítreo y por esta razón va a empezar a generarse un desprendimiento del vítreo posterior. Es importante por varias razones tener en cuenta esto. Una de ellas es que ese desprendimiento del vítreo posterior es la principal causa de miodesopsias o lo que conocemos más popularmente como moscas flotantes, que es un motivo de consulta bastante frecuente en oftalmología y de hecho pues no solamente nos pueden llegar directamente a oftalmología, sino desde medicina general también. Y es importante porque esto puede connotar un factor de riesgo o la antesala a un desprendimiento de retina si la tracción es muy fuerte. Entonces es importante evaluar la presencia de esas miodesopsias que no evolucionen en el tiempo, que no se conviertan en aparición de flashes de luz o que tengan una evolución que nos pueda hablar de desgarros o desprendimientos de la retina. El humor vítreo es una estructura que no se regenera una vez extraído del ojo. En muchas ocasiones, cuando se necesita hacer cirugías de retina, hacemos un procedimiento que se denomina la vitrectomía, que básicamente es retirar el humor vítreo y pues esta sustancia no tiene la capacidad de regenerarse y por ende durante esos procedimientos es reemplazado por sustancias tamponadoras, se llaman así, que son básicamente elementos artificiales como gas o silicón que se dejan adentro, pues para mantener la forma del globo ocular y con el tiempo se retiran y ese espacio es ocupado por humor acuoso. La retina, que ya es la parte más interna, posterior, del polo posterior del ojo, contiene unas células supremamente importantes para la función de la visión, que son los fotorreceptores, se encargan precisamente de convertir la luz en señales eléctricas. La mácula y la fóvea son dos estructuras importantes de la retina que tienen una alta concentración de conos para agudizar o mejorar todavía la agudeza visual. Entonces, la retina es una capa sensible a la luz que está ubicada en el polo posterior del ojo que procesa las imágenes visuales. Los conos y los bastones son esas estructuras, esas células de función fotorreceptora que convierten la luz en señales eléctricas, pues, que es lo que finalmente el cerebro va a interpretar como las imágenes. La zona central, con una alta concentración de conos, es la mácula y la parte de mejor agudeza visual es la parte central de la mácula, que es lo que conocemos como la fóvea. Entonces, esta imagen es una representación de los conos en la parte inferior en verde y de los bastones en la parte superior en gris. Entonces, tienen una importante cantidad de mitocondrias por su función metabólica, pues tan grande que tienen que cumplir. Y en esta imagen es la referencia anatómica. Acá tenemos el nervio óptico, las arcadas vasculares de la retina y aquí observamos la fóvea, que es esta periferia central que vemos en el círculo amarillo, y ese punto de agudeza máxima o de mayor visión que vemos aquí central en la mácula, que es la fóvea. Hay una estructura anatómica importante
y para nosotros, sobre todo en cirugía, es una estructura importante del ojo, que es la pars plana, que es esa porción del ojo que está desprovista de retina y que en cirugía tiene una gran importancia precisamente porque es el punto de abordaje quirúrgico a la retina. Como no está desprovista de retina, ese es el punto en el que se ponen los trócares o se ingresa para poder entrar al polo posterior, pues sin desgarrar ni perforar la retina. Vamos a encontrar entonces, cuando evaluamos la retina, una estructura importante que es el nervio óptico. El nervio óptico tiene unas características que nos ayudan a evaluar si estamos o no ante un nervio de carácter normal o sano. La cabeza del nervio óptico tiene una excavación normal, que es esa parte central por donde ingresan las fibras nerviosas, que tiene una medida promedio hasta 4,5, más o menos. Cuando tenemos excavaciones más grandes de 0,5, 0,6, entonces va a ser un hallazgo sugestivo de que hay pérdida de células nerviosas que han aumentado la excavación y podemos estar ante patologías como lo son el glaucoma. Em, el quiasma óptico es ese cruce que se genera de manera parcial entre las fibras nerviosas que se encarga de acusar la información. Existen unos tractos y radiaciones en las vías que son las que se encargan de llevar la información visual hacia el cerebro para que finalmente en la corteza occipital, que es el área cerebral en donde se procesa la información visual, pues se genere la imagen y podamos ver. Entonces ya casi para terminar, vamos a hablar acerca de los nervios oculomotores, que son básicamente los que, pues ya hablamos de la parte funcional del nervio óptico, que es el que nos da esa interfaz con el cerebro para generar la visión, pero también tenemos unos nervios oculomotores que son los que se encargan de la inervación de esos músculos extraoculares que nos permiten abrir, cerrar y mover los ojos. Entonces tenemos tres pares craneales fundamentales. Creo que realmente es una inervación fácil de recordar, fácil de aprenderse porque se comparten muchos y tres nervios, tres pares craneales específicos son los que se encargan básicamente de generar toda la motilidad ocular. Entonces, el tercer par, o el oculomotor, tiene múltiples funciones en los movimientos. Vamos a ver qué es el nervio que se encarga de irrigar al recto superior, al recto inferior, al recto medial y al oblicuo inferior. Solamente dos músculos de los seis músculos extraoculares tienen una inervación diferente al tercer par, que son el oblicuo superior, que es inervado por el cuarto par craneal o nervio troclear, que nos permite llevar la mirada hacia abajo y hacia adentro, y el sexto par, que se encarga, o conocido como abducens, que por su nombre también ya podemos ir haciendo asociaciones, que es lo que nos permite mover el globo ocular hacia lateral, es decir, abducirlo, y por ende va, como esa función es del recto lateral, pues va a estar inervando justamente ese músculo. Para finalizar, vamos a hablar acerca de la irrigación del globo ocular, que es una irrigación también sencilla de recordar. La principal fuente arterial del ojo es rama de la arteria carótida interna y es la arteria oftálmica. Esta a su vez se va a dividir en dos ramas importantes, que son la arteria central de la retina, que va a ingresar acompañando al nervio óptico, se va a encargar de irrigar la retina interna. Esa parte neurosensorial del ojo está inervada por esta importante arteria. Clínicamente es muy importante que tengan en cuenta que esta es una rama, es una arteria que no tiene anastomosis. Esto quiere decir que una oclusión parcial o aún peor, total de la arteria central de la retina, pues va a generar una pérdida visual súbita y severa, porque es justamente la que se encarga de inervar esa parte neurosensorial del ojo. Entonces, siempre que estemos ante una pérdida severa, abrupta, indolora, de la visión, debemos descartar o pensar en esa parte oclusiva vascular, y más si el paciente tiene factores de riesgos que nos ayuden a pensar en esa posibilidad. Está también la otra división, que son las arterias ciliares posteriores, que se dividen en largas y cortas, que se encargan de irrigar a la coroides, al cuerpo ciliar y a la retina externa, incluida la porción central, que es la fóvea.
Es importante entonces en algunas enfermedades como la uveitis posterior, que es justamente ese proceso inflamatorio de toda la uva, asociada muchas veces a patologías extraoculares como las enfermedades autoinmunes. Y tenemos por último en la distribución arterial a las arterias ciliares anteriores, que emiten ramas hacia los músculos rectos que contribuyen pues a toda esa red escleral de la que hablábamos hace un momento y a la circulación periférica o radiada que llega al iris. Y por último, el drenaje venoso del ojo se da a través de la vena central de la retina, que corre de manera paralela a la arteria central de la retina y emergen a través del nervio óptico. Van a drenar a las capas internas de la retina y desembocan en la vena oftálmica superior o directamente sobre el seno cavernoso, que es esa estructura que recoge toda la sangre venosa. Están también las venas vorticosas, que son venas de la coroides, más o menos de 4 a 6 venas que drenan hacia la coroides, el cuerpo ciliar y la retina externa, van a salir del globo ocular en la región ecuatorial y drenan hacia la vena oftálmica superior, que son dos, y las dos venas oftálmicas inferiores. Las venas oftálmicas superior e inferior, entonces se encargan de recoger la sangre del ojo y de las estructuras orbitarias y drenan hacia ese, digamos, como sifón del ojo que es el seno cavernoso, que tiene pues es una estructura importante porque tiene una comunicación intracraneal directa y en ese trayecto se pueden generar fístulas y generar pues cuadros de compromiso importante a nivel ocular. Y por último están las venas ciliares anteriores que acompañan a las arterias ciliares anteriores y drenan parte del cuerpo ciliar y de la conjuntiva. Entonces, este era el repaso que tenía preparado para ustedes. Espero que haya sido de utilidad, que le puedan sacar el mayor provecho y pues puedan encontrar mucha más asociación clínica y también en cuanto a términos anatómicos cuando se encuentren con sus pacientes de oftalmología, que a veces para el médico general pueden constituir un reto por pues por el poco tiempo de exposición que tenemos en medicina general a estos pacientes. Muchas gracias.